Yo volveré a las calles, sé que mi barrio esperará, yo volveré a las calles, hay un lugar para estar con vos una vez más. Este estribillo del clásico de Ataque 77, de la canción Espadas y Serpientes, sonaba en un contexto peculiar la tarde del 17 de agosto de 1993. Al cuarteto, liderado en ese momento por Ciro Pertusi, se le sumaron integrantes de Pilsen y Animal. El escenario estaba montado en el patio del penal de Olmos y el público se reducía a unos 700 internos, efectivos del servicio penitenciario bonaerense y periodistas acreditados para la ocasión. Entonces, el 17 de agosto del 93, la cárcel de Olmos dejó de ser solo una penitenciaría. Por unas horas, el sonido del encierro se mezcló con el de la música. Detrás de los muros, entre torres armadas y alambres de púas, el rock nacional armó su propio motín. Radio Olmos, un festival único, pensado para los internos del penal y organizado por un puñado de locos que creían que el rock todavía podía ser un acto de libertad. La odisea se inició a partir del encuentro del productor Alejandro Taranto con la tía de una persona que se encontraba detenida en el presidio platense, quien al conocer la actividad a la que se dedicaba, lo consultó por la posibilidad de realizar el evento para los internos. Norberto Russo Berea fue el nombre elegido para oficiar de maestro de ceremonias durante esa tarde. Así fue que entre cada actuación subió al escenario para presentar el número artístico que seguía. La elección no era azarosa, el Russo Berea, periodista, conductor radial y uno de los grandes predicadores del heavy metal argentino, desde su programa de Rock and Pop, venía militando la idea de que el metal no era solo ruido, era identidad, expresión y resistencia. Estamos hablando de el Russo Berea, alguien que ya nombramos en alguna de las columnas, quien en ese momento conducía la Heavy Rock and Pop, un programa que iba en la madrugada de Rock and Pop, y que era, bueno, un difusor de este estilo. Junto al productor Alejandro Taranto, a quien mencionamos antes, manager, músico y figura central de la escena pesada de los 90, decidieron llevar el mensaje a un lugar extremo, una cárcel bonaerense. Queríamos que los presos, los olvidados del sistema, pudieran tener su propio festival, recordaría Berea años más tarde. Cuenta Taranto: en ese momento yo era dueño de una productora y representaba a las bandas Animal y Masacre. El productor tuvo la ocurrencia de hablar con Papo para llevar a Riff, pero como en ese momento dos de sus músicos estaban distanciados, Papo le propuso un concierto de Papos Blues. Entonces la idea comenzó a tomar impulso. No tuve apoyo de ninguna compañía celular, ninguna cerveza, ningún sponsor, ningún ente gubernamental, estatal o partidario, dice Taranto. Es una cosa que financié enteramente yo. Siempre supe... Esto Menem 93, menemismo puro. Siempre supe que nunca iba a recuperar el dinero invertido. Me podría haber comprado 2 departamentos en Palermo. Cuando sepan cuánto salió el costear el recital, van a ver los baratos que eran los departamentos en Palermo en el 93. Al tiempo que agregó, tenía que haber una relación alegórica y un brete muy artístico. Además de estar haciendo una transgresión, una acción solidaria y algo humanitario, en ese momento tenía 29 años. Todos los que participábamos éramos muy jóvenes y queríamos hacer algo contracultural. El contexto no podía ser más tenso, como decíamos. Argentina vivía el auge del menemismo, privatizaciones masivas, desempleo, desigualdad, un país que se modernizaba hacia afuera mientras se vaciaba hacia adentro. De hecho, uno de los discos emblemáticos de Hermética de esos años se llamaba Víctimas del Vaciamiento, en honor a la época que estábamos viviendo. Seguía siendo uno de los pocos espacios donde todavía se decía lo que nadie quería escuchar. En la primera reunión organizativa con las autoridades del penal, Taranto tomó conocimiento de la existencia de una radio precaria en el interior de las instalaciones que llevaba el nombre del General Libertador San Martín. Propuso una sola banda para el evento, dice Taranto, pero cuando me mostraron la radio pensé que necesitaban un mejor equipamiento, ya que a gatas tenían una bandeja con tocadiscos que funcionaba mal y un pasacassette muy rudimentario, por lo cual consideró que había que equipar a la radio para que más internos tengan la posibilidad de desarrollarse en esto. Había como un prototipo de radio, o sea, tenían unas cositas. Había una radio que funcionaba dentro del penal, le habían puesto San Martín, General San Martín a la radio, pero era una radio muy precaria. Bueno, era una radio que los internos usaban para, bueno, entretenerse, hacer alguna actividad
aprender un oficio, ¿por qué no? Y además, bueno, escuchar música y que sus compañeros también puedan escuchar esta transmisión. Pero bueno, en una radio muy, muy precaria, entonces lo primero que pensaron es, bueno, si queremos además que los internos no solamente disfruten de este festival, sino que les quede algo, vamos a dotar a esta radio de equipos mejores. Llegada la confirmación por parte de las autoridades para la autorización del evento, tomó contacto con Papo, quien le manifestó: hay un problema. O toco en Olmos, o acepto la invitación del negro. Taranto creyó que Papo se refería a Black Amaya, que era el baterista de Papos Blues en ese momento, de quien era muy amigo, pero en realidad se trataba de B.B. King, ícono mundial del blues. Papo entonces le preguntó a Taranto: che, ¿toco en Olmos o toco en el Madison? B.B. King me llamó directamente a la casa de mi vieja. Papo vivió con su mamá prácticamente hasta que se murió, si no vivió con su mamá hasta que se murió, o se murió primero la madre, no sabemos, pero vivía en la casa de su madre, por lo que B.B. King lo llamó personalmente al teléfono de la casa de la mamá para decirle que tocara con él en el Madison Square Garden. Y Papo se encontraba en esta disyuntiva porque ya se había comprometido con Taranto a participar en el festival. En realidad era solo Papos Blues tocando para los reclusos. Pero Taranto, ¿qué hizo? Lo felicitó y Papo se fue a Nueva York y tocó con B.B. King en el Madison Square Garden. Ante esta situación, se había quedado sin la banda con la que iba a armar este evento, surgió la idea de armar un festival con varias bandas. Convencer al servicio penitenciario bonaerense fue otra historia. La idea de dejar entrar a bandas como Hermética o Ataque 77 con letras sobre persecución, represión o fugas parecía un delirio, pero Berea y Taranto lograron lo imposible, el permiso. Así nació Radio Olmos, un festival que reunió Hermética, Letal, Masacre, Pilsen, Ataque 77 y Animal. Más la participación especial, esto la verdad que fue bastante raro, de una banda inglesa llamada UK Subs en su primera visita al país. ¡Qué locura! Sí, porque bueno, recordemos que hacía no más de 11 años había sido la guerra de Malvinas, así que una banda inglesa tocara en un festival con otras bandas argentinas. En una cárcel. Pero bueno, se trataba también de una banda emblemática del punk. Entendamos además que las bandas punk, por una cuestión ya de concepción, estaban en contra del gobierno inglés, estaban en contra de la realeza, con lo cual estaban más cerca de los músicos argentinos y de los reclusos, claro, que de lo que representa la corona, ¿no? El público fueron los presos con buena conducta, rodeado por decenas de guardiacárceles. Nadie podía moverse demasiado, nadie podía gritar sin permiso. El repertorio fue, a propósito, una provocación. Hermética abrió con Robó un auto e Ideando la fuga, un guiño directo al contexto. Animal incendió el patio con una versión de Cop Killer, el tema de Body Count, una banda estadounidense, que denunciaba la brutalidad policial. Pilsen hizo Represión, clásico de los violadores. Pilsen era la banda nueva de Piltrafa, que era el ex cantante de Los Violadores, que se acababan de separar hacía muy poquito y era la banda con la que de alguna manera Pil volvía y se lanzaba casi como solista, digamos, ¿no? Pero bueno, cantaron el clásico de Violadores, Represión. Y Ataque 77 aportó su costado melódico con Solo en la cancha y Espadas y Serpientes, que bueno, Espadas y Serpientes es la canción con la que comenzó el relato. Yendo a esta canción, a Cop Killer, la canción que interpreta Animal, que en español significa alguien que se ocupa de que la vida de un policía no continúe. Es una canción perteneciente a la banda de rap metal estadounidense Body Count, exactamente. Pertenece a su álbum debut homónimo de 1992. La letra fue compuesta por el vocalista Ice-T y la música por el guitarrista Ernie C. ¿A qué voy con esto? Que Ice-T no es un rapero. Claro, pero cantaba en Body Count. Claro. Porque Body Count era una banda que mezclaba rap
y el sonido era el sonido de una banda de metal, digamos, o de rock. Claro, sí, hay como Limp Bizkit o esa. Claro, pero anteriores, porque Claro. todavía no existía el new metal, pero ya empezaba a darse esta mezcla de la cual Animal también formaba parte. Animal en ese momento era un tipo de metal más cercano al thrash, más parecido a lo que fue Sepultura o Metallica, que para acá era todavía algo bastante novedoso. Pero bueno, los argentinos reinterpretaron esta canción de Body Count, que además estaba inspirada en Psycho Killer de Talking Heads, y ellos la convirtieron en este himno antibrutalidad policial, antibrutalidad militar. Los presos se escuchaban con una mezcla de asombro y contención. Algunos, la contención era la policial, ¿no? Algunos cabeceaban en silencio, otros simplemente cerraban los ojos dejando que la música hiciera lo que en realidad les negaba. No sé si estamos viendo imágenes del documental cada tanto, pero bueno, ahí podemos ver partes de la radio, ahí está el tocadisco al que hacía mención. Esto se filmó durante el festival. Y bueno, ¿Este documental quién lo hizo? ahora llegamos ahí, está Siempre mencionado después. ¿Entre el público? Entre el público, además de los internos, había periodistas, técnicos, militantes del rock y algunos curiosos. El ambiente era surrealista, guardias con itacas custodiando amplificadores, cables pasando por debajo de celdas, micrófonos colgando frente a muros de concreto. Afuera el mundo seguía igual, adentro el ruido era otro. Me detuve, estaba intentando ver si en el momento del documental aparecían las escenas donde veíamos a los presos mirando a las bandas a través de las ventanas. Pero bueno, no importa. No entendí, o sea, ¿entró público que no era...? No, solamente periodistas acreditados y los técnicos de cada una de las bandas. O sea, y todas esas personas, que eran 100 y pico, tuvieron que pasar por el trámite engorroso que implica... Ahí estamos viendo algunas imágenes de sí. Es una cárcel re grande. Sí, ahí estamos... Eso creo que es letal. Bueno, sigamos. El evento fue filmado, lo que vos preguntabas, con la intención de convertirlo en una película documental. Se grabaron las actuaciones, entrevistas con los músicos y segmentos con Berea explicando el sentido del proyecto. Pero los materiales quedaron inéditos. Problemas de producción, presiones institucionales y un clima político adverso hicieron que Radio Olmos nunca se editara oficialmente. No se editó como película, pero sí se editó como cassette, como CD, con las canciones de las bandas que participaron. Las cintas se perdieron o quedaron archivadas en manos privadas. Esto es lo que se creyó durante un tiempo, que este material estaba perdido, pero vamos a volver ahí. Durante un tiempo el registro circuló como mito, algunas tomas aparecieron en programas de televisión y en cintas de VHS pirateadas. Los fans del metal lo convirtió en un símbolo, la prueba de que el rock argentino había sido capaz de meterse en una cárcel y sobrevivir al intento. Finalmente fue editado en 2019, dirigido por Gustavo Mosquera, y se puede ver en YouTube. Eso que estamos viendo está disponible para que lo pueda ver cualquiera, es el documental completo. Gustavo Mosquera fue la persona que filmó esto por pedido de Taranto. Ahí se cuenta que hubo después un desencuentro entre Gustavo Mosquera y Taranto porque cuestiones de los derechos y de porque este hombre que me olvidé, Gustavo Mosquera, sí. No, solo hizo la edición, o sea, no fue parte de la producción del documental. Cuando surge la posibilidad de hacer el evento, Taranto lo convoca a Gustavo Mosquera para que filme. Él le dice, venite con unos VHS, no sé qué, y Mosquera le dice, che, compremos unas latas de 35 milímetros hagámoslo de verdad. Y hagámoslo bien. Y eso fue lo que hicieron, y eso, cuenta Taranto, le costó
$2.500 las latas de 35 milímetros. ¿Eso valían 2 departamentos? No, uno. el total del evento costó $35.000, 35.000 pesos de ese momento, que según Taranto era el valor de 2 departamentos en Palermo. Les dije que no hagan cuentas. Bueno, terminados los recitales, los músicos fueron citados por las autoridades del penal. Venía acá, le dijeron. El director quería explicaciones sobre las letras, sobre todo por lo que había pasado con Cop Killer. Claro. Los más cuestionados fueron los miembros de Animal, Taranto y el propio Berea. El director se nos acercó, cuentan los de Animal. ¿Se sabe quién era el director de la cárcel? No, durante mucho tiempo hubo un director penitenciario famoso que era el padre de Roberto Petinato. Pero sí, Roberto Petinato padre fue director el servicio penitenciario durante el gobierno de Perón. Es verdad, este dato lo desbloqueé, lo Sí. tenía. Bueno, pero no era en este caso el padre de Roberto Petinato, no tengo el nombre del director, pero bueno, el director pensemos que había habilitado todo esto, también se había jugado bastante, o sea, meter un festival de rock y heavy metal adentro de una cárcel. Bueno, el tipo se les acerca y les dice, miren que yo hablo perfectamente inglés y sé lo que están cantando. Y yo les respondí, qué bien, dice Taranto, igual acá nadie entiende lo que están cantando. Nos reímos y no pasó nada. La anécdota ilustra el espíritu del festival, una provocación hecha con inteligencia y sentido político, porque detrás de las risas estaba el mensaje más profundo. El rock no pedía permiso para existir. Con los años Radio Olmos se volvió una leyenda subterránea, no solo por la rareza del evento, sino por lo que representó, el gesto de llevar cultura, ruido y poesía al lugar más olvidado del sistema penal argentino. Mientras tanto, Alejandro Taranto seguiría construyendo su historia en el rock. Años después fue productor de discos clave como Yo te avisé y El ritmo mundial de los fabulosos Cadillacs y protagonista indirecto de una de las canciones más emblemáticas de los 80, el satánico Dr. Cadillac. El tema, incluido en el disco homónimo del 89, fue una especie de revancha lírica de Vicentico contra su ex representante. Taranto, años más tarde, confesaría que aquella dedicatoria le dolió. Un manager es la mano invisible detrás del artista, pero a veces esa mano también paga el precio. Recapitulamos, Taranto era el manager de los Cadillacs, se pelean, y a partir de eso, los Cadillacs le componen esta canción, el satánico Dr. Cadillac, que un poco dice, poco a poco te fuiste yendo de nuestro lugar. Bueno, estaba dedicado a Taranto, quien luego sería el generador de este evento. Su figura polémica y esencial fue parte de la trastienda del rock argentino que permitió que proyectos como Radio Olmos existieran. Sin su terquedad, difícilmente las guitarras hubieran cruzado los muros. Hoy, a más de 3 décadas, Radio Olmos sobrevive en la memoria del rock como una rareza insuperable. En una Argentina fracturada, ese recital en la cárcel fue un espejo. Los músicos representando la bronca del pueblo, los presos escuchando por fin letras que hablaban su idioma. Fue en definitiva un acto de justicia poética. El rock como vía de escape, la música como derecho y la distorsión como forma de libertad. Hasta acá el hilito.